Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestra cuarta clase virtual de este periodo de repaso del módulo que dejamos en la plataforma o en la página web del Instituto América. El tema que vamos a tocar o el contenido que vamos a tocar en esta cuarta clase virtual será el contenido dedicado a la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Así que esperamos que en esta cuarta clase virtual tú puedas disfrutar de todo lo que vamos a compartir contigo en este momento. Así que esperamos que para ti sea extraordinario. Estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero se encuentren bien. Hace ya una semana que les colgué el último tutorial en la semana correspondiente a la semana que está concurriendo ya, y en esa semana del 3 al 7 de agosto, que se trataba ya anteriormente de uno de los temas de los módulos, y espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. En este caso, en el tema anterior, que se trataba del tema de coronavirus, que estaba incluido en el módulo que dejamos colgado en la página web del institutoamerica.net, traté de aportar para cada uno de ustedes material que fundamentalmente fuera material bastante reciente. Entonces, en este caso vamos a tocar el tema de la ciencia, tal como lo dice el título que aparece en la transparencia. ¿Por qué tengo este título nada más? Bueno, uno va aprendiendo poco a poco a medida que va entrenándose en estas tecnologías. En este caso, como les reitero, estoy usando el Office 365, el PowerPoint del Office 365, y esta aplicación me permite grabar la presentación de video, grabar la presentación de PowerPoint en formato de video, pero además incluir la cámara web en la presentación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos grabando la presentación de PowerPoint, pero incluyendo la cámara web. Por eso es que ustedes me ven ven mi imagen junto con la presentación de PowerPoint. Pero todo se graba en formato de video. Pero ¿por qué razón la transparencia o la diapositiva está así, sin prácticamente nada más con el título? Porque después que tú grabas la presentación, cada transparencia se graba la información de video, lo que graba la cámara web, o sea, mi persona, se graba de manera independiente en cada diapositiva. Es decir, lo que se está grabando en esta diapositiva es independiente de lo que se va a grabar en la cámara web en la siguiente diapositiva. Eso significa que si tú tienes que eliminar una diapositiva o volver a grabar lo que hiciste ahí, te da esa opción de que tú puedas eliminar lo que grabaste en esa diapositiva y grabarlo nuevamente, independientemente del resto de las diapositivas. O sea que cada videíto es, digamos, independiente. Pero al final, cuando ya llegas al final de las presentaciones, tú mandas a guardar el documento con las grabaciones y lo guardas exportándolo en formato de video, y todo se guarda como un solo video. Es algo sensacional, y vuelvo y le repito a cada uno de ustedes: aprovechen esa gran oportunidad, porque al crearles el correo de Meduca, el Ministerio de Educación abrió el compás para que cada uno de ustedes también pueda descargar el Office 365 en sus dispositivos, tablet,
laptop, computadora o el celular, siempre y cuando el celular tenga suficiente capacidad de espacio de memoria para bajar la aplicación Office 365 para celulares. E igual debe tener tu tablet o tu laptop o tu PC de escritorio, también debe tener esa capacidad para poder descargarlo. Y son grandes cosas que se pueden hacer con este Office 365, que solamente hay un Microsoft Office comercial que permite hacer estas cosas, que es el Microsoft Office 2019, porque el 2016 no permite grabar toda la presentación en formato de video, también captura de pantalla en formato de video, pero no te permite grabar con la cámara web tu imagen mientras estás pasando la presentación. Y es algo que fabulosamente ustedes, con la ayuda de sus padres o la ayuda de alguien que sepa un poquito más de tecnología, les puede entrenar desde hoy para cuando lleguen a un nivel medio, 10, 11, 12 grados, ya son unos expertos en estas cosas y podrían presentarles sus trabajos a los profesores en esos niveles ya con esta nueva tecnología. Todas estas cosas hay que aprovecharlas, y recuerda que lo he dicho y lo vuelvo a repetir y lo dije en el video anterior: deja de ser el muñequito que hay que darle cuerda, cric, 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 para que me hagas la tarea, cric, 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 para que estudie para el ejercicio. Déjense de eso, abandonen esa mentalidad, esa filosofía y sean autónomos, autodidactas, impulsadores de su propio aprendizaje. Sigan adelante, no espere que le den órdenes para aprender, estudiar, leer, buscar. Yo, si tuviera la edad de ustedes, todavía lo hago, pero teniendo la edad de ustedes lo haría hasta 10, 15 veces más. Yo me la paso todo el día investigando, viendo tutoriales, aprendiendo cada vez más, leyendo cada cosa que tengo en mi biblioteca. Si miran hacia atrás, ustedes ven que estoy en la biblioteca de mi casa. Y ven la cantidad de portafolios que hay, llenos de trabajos de investigación de internet que he bajado y he leído. Igual hay una cantidad enorme de libros de biología, química, de todo lo que es el área científica, pero también hay libros de literatura, del tema de psicología educativa, psicología cognitiva. Bueno, ese es el profesor con que ustedes están trabajando y esperamos contagiarlos un poco de que debemos ser lo suficientemente competitivos y capaces de aprender sin que nadie nos tenga que decir qué tenemos que aprender, ni cómo, ni cuándo. Entonces vamos a darle el por qué me distrae un poco. ¿Saben por qué está así? Porque el sistema también permite que ahora, después que está la grabación, yo puedo ampliar esa imagen del cuadrito donde está mi imagen de la cámara, lo puedo ampliar a tamaño grande. Por eso en este video ustedes lo van a ver en tamaño ampliado, porque cuando se mande a guardar en formato de video, yo lo voy a ampliar, que cubra todo el espacio de la transparencia. Es posible que entonces algo de mi imagen se distorsione un poco en relación a la imagen original. Vamos entonces a iniciar. También otra cosa que descubrimos es que el cursor no aparece, y que si quiero sacar la cámara web de la presentación, yo tengo que parar, detener la presentación, anular la misma cámara, no minimizar mi pantalla, sino anular la misma cámara, porque aunque yo minimice mi pantalla aquí, no se minimiza en la grabación. Así que para poder quitar la cámara de allí e incluso cerrar el micrófono, yo tengo que detener la grabación, cancelar todo esto y reiniciar la grabación nuevamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al espacio de unos videos que le tengo preparados. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué es la ciencia para ti? Bueno, otra cosa que aprendí y una buena lección es que cuando hago el cambio de una transparencia a la otra, no debo hablar porque no se graba el sonido o se graba de manera incorrecta, no muy nítido. Ahora sí puedo hablar porque ya la transparencia está colocada en pantalla. Entonces siempre hago a los chicos, a mis estudiantes, estas preguntas. ¿Qué es la ciencia para ti? Dímelo por medio de un dibujo. Bueno, voy a dejar una tarea para ustedes en la plataforma en la que precisamente le hago esta pregunta. ¿Qué es la ciencia para ti? Dímelo por medio de un dibujo. Ustedes, las instrucciones van a dar ahí, pero les voy adelantando. Ustedes van a hacer ese dibujo
en su cuaderno de ciencia. Ustedes deben tener un cuaderno de ciencia que a mí me debe llegar ese cuaderno cuando todo esto pase. Ese cuaderno físico me tiene que llegar a mis manos, porque es como su comprobante de que ustedes siguieron estas clases, es su comprobante de que hicieron las tareas que yo les voy a asignar para hacer en el cuaderno. Otras se van a hacer directamente en la plataforma, como los quizzes asistenciales. Para este video también va a haber un quiz asistencial, porque tú te ganas notas con asistir a la clase, asistir a ver la presentación de video. Ya estás ganando notas porque estoy compensando el sacrificio que hacen tus padres para mantenerte conectado, que no es obligatorio, porque si estás en clase y se abrió el año escolar, es obligatorio asistir a clase. Pero aquí hay que hacer un sacrificio económico para poder que eso se cumpla. Y vamos a darle un valor agregado a ese sacrificio económico que están haciendo vuestros padres para mantenerte conectado y en línea. Así que en la plataforma voy a dejar esta tarea, voy a dejar las instrucciones y cómo me la van a devolver. Muy sencillo. Ustedes le toman foto al dibujo que hacen en su cuaderno y esa fotografía, por medio de carga de archivo, en el mismo formulario de la tarea va a decir que tienes disponible carga de archivo, y por medio de esa carga de archivo es que vas a devolver esa tarea. Entonces, como ven aquí, y lo explico en la siguiente transparencia. En la siguiente transparencia, tal como lo digo aquí, por muchos años he hecho esta pregunta a todos mis estudiantes, siempre que empiezo el año escolar. Y la mayoría responde de esa manera. Cuando les pregunto qué es la ciencia para ti, dímelo por medio de un dibujo, entonces se da esta respuesta. La mayoría, una gran cantidad de estudiantes, tienden a dibujar una representación como la que vieron hace un instante, en una serie de multiplicidad de conceptos. Me ponen dibujos que tienen que ver con ciencias naturales, me ponen dibujos que tienen que ver con, tal como lo estoy indicando aquí, porque también aprendí eso, mi cursor no se ve, pero este lapicito láser sí se ve. Entonces, tal como lo dice aquí, se dan dibujos que tienen que ver con ciencias naturales, se dan dibujos que tienen que ver con biología, química, física y tecnología, informática, incluso astronomía. Y esa serie de forma o manera de definir la ciencia yo lo llamo concepto de multiplicidad. O sea, multiplicidad de conceptos para definir uno solo. Estás definiendo ciencia y algún día te hiciste la pregunta del por qué dicen la ciencia y no dicen las ciencias. Porque en realidad lo que nosotros vemos aquí en la imagen, ciencias naturales, biología, química, física, astronomía, geología, antropología, psicología, sociología, esas son disciplinas científicas. Esas disciplinas científicas todas hacen un gran universo de disciplinas científicas y todas investigan. Rigurosamente tienen que aplicar métodos de investigación. Por regla general se le llama método científico, pero eso ha variado bastante desde que se inventó esto del método científico. Hay metodología científica para demostrar las cosas. Entonces esa metodología científica encaja en el llamado método científico. Entonces esa serie de disciplinas científicas siempre van a mandar, digamos, a un núcleo donde se le evalúa todo lo que se investiga para demostrar si es realmente valedero desde el punto de vista científico o no. Entonces se va creando un gran universo de conocimientos de todas las disciplinas. Pero cuando tú entras ahí, por así decirlo, ese gran universo de conocimiento, como si entraras a internet y como lo hacemos ahora en Google, y tú pones emociones de los niños al momento de aprender, primeras emociones de los niños cuando aprenden a escribir, y buscas una investigación al respecto. Entonces, eso está en alguna página web, pero resulta ser que si eso está demostrado y comprobado, forma parte del gran cúmulo de conocimiento. Bueno, ese gran cúmulo de conocimiento, sea de ciencia, sea de biología, sea de química, sea de antropología, de psicología, forma el gran universo de conocimientos comprobados, porque tiene que estar comprobado científicamente. Eso es la ciencia. Nada más, eso.
No es otro, lo demás son accesorios, los métodos, las estrategias, y básicamente los métodos y las estrategias va dependiendo de cada disciplina científica. Entonces estamos claros, disciplina científica, biología, química, botánica, zoología, antropología, psicología, esas son disciplinas científicas. Pero el conocimiento demostrado, el conocimiento que mandan al gran universo de captura de ese conocimiento, si podemos llamarlo así, eso es la ciencia. Entonces, a este tipo de representación la he denominado, como le dije hace poco, multiplicidad de conceptos. Es decir, la ciencia es decir, para definir un solo concepto, es decir, conceptos para definir la ciencia como un solo concepto, o sea, muchos conceptos. Vamos entonces a avanzar. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Por qué si involucra o abarca tantos conceptos en los dibujos de los estudiantes, se le nombra en singular la ciencia? Para simplemente decir que es conocimiento universal. Ahora en uno de los videos se los van a dejar bien clarito. ¿Qué tal si mediante el análisis de unos videos que he preparado para ustedes entre todos, definimos claramente y en propiedad el concepto de la ciencia? Entonces ahí en los videos, y como vieron ya yo dejé un espacio entre las transparencias, ¿lo ven? Para que mi cámara no tape la información de las diapositivas. Entonces ahí en los videos yo paro la cámara, detengo la cámara web para que no grabe en ese momento, reanudo la grabación, dejo que los videos corran para que queden grabados, porque de lo contrario no quedan grabados en formato del video, y así la imagen mía no, digamos, se mezcla con el video. Así que poco a poco vamos aprendiendo aquí las cosas. Entonces vamos a ver en adelante esos videos paulatinamente. Aquí, como pueden ver, esto de la multiplicidad de conceptos no solamente es un error de los estudiantes cuando lo hacen. Por ahí en la próxima clase les voy a tener el dibujo que considero es el que mejor representa lo que es la ciencia. Pero si se ponen a ver aquí, mírenlo cómo le dibujan a los chicos, a ustedes los estudiantes, en los textos las cosas. ¿Qué hay aquí? Que la ciencia es todas esas cosas. Y realmente esos son los instrumentos y los mecanismos de las disciplinas científicas. Obviamente que los necesitan para probar conocimiento. Pero en resumen, la ciencia no es más que conocimiento universalmente comprobado y demostrado de manera científica a través de cualquier cantidad de métodos aceptados hoy día como métodos comprobatorios. Entonces, como ves aquí, dice Science Kit y vuelve a lo mismo. Hay temas de geografía, de química, de astronomía, hay temas de física. Aquí esta ecuación es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es la teoría de la relatividad de Einstein. Aquí un gorrito de alguien que se está graduando, el microscopio, en fin. Como puedes ver, igual acá telescopio, la tecnología representada con el bombillo, cuando lo inventó Thomas Alva Edison, etcétera. El magneto, aquí el famoso magneto, recipientes de química, o sea, multiplicidad en conceptos. Y yo creo que esa es una de las cosas que la educación no cuida. Eso se llama la educación basada en errores conceptuales. Y me ha tocado ver lastimosamente en algunos videos del programa Conéctate a la Estrella que también se están cometiendo esos errores conceptuales. Y vamos a revisar, cuando ya tengamos el tiempo, vamos a revisar una buena cantidad de esos videos, sobre todo a nivel primario y en el nivel de séptimo. Voy a escoger cuarto grado y séptimo grado para revisar todos esos videos, porque me han llegado los links de todos esos videos, y definir o demostrar dónde hubo errores conceptuales, es decir, transmitir cosas que no son sus verdaderas definiciones. Entonces eso es lo que llaman errores conceptuales, que los tienen ustedes los chicos, y muchos investigadores lo han denominado las teorías infantiles, porque a ustedes se le hace una pregunta abierta: ¿qué es la ciencia para ti? Y responden precisamente con esa serie de hipótesis o teorías infantiles. Y la educación no puede transmitir errores conceptuales, debe transmitir lo que es correcto. Entonces, como observas en la diapositiva anterior, los mismos textos se encargan de ¿qué? De enseñar un concepto erróneo de lo que es ciencia. Incluso hacen un exagerado culto
al llamado empirismo de la ciencia. Es decir, la ciencia es solo aquello que se experimenta en el laboratorio. Y hay otros errores muy graves de la ciencia. El elitismo, que cree que la ciencia solamente es para gente muy brillante, y eso no es así. La ciencia, la persona puede demostrar conocimiento científico en cualquier rama o en cualquier disciplina científica, simplemente si sigue los pasos rigurosos que esa disciplina le exige. Pero lo más importante que un científico debe saber es prepararse teóricamente. Por eso todas las investigaciones científicas tienen algo que se llama fundamentación teórica. Porque prepararse teóricamente para demostrar algo es por donde uno pasa. El método científico lo definen muy mal en los libros. Y he visto videos que dicen que el método científico es observación, hacerse una pregunta. Por favor, eso no es el método científico, es una receta de cocina. El método científico parte para el científico con la fundamentación teórica. Él ve una situación en particular. Y lo primero que un buen científico hace es meterse en una biblioteca. Bueno, ya eso de la biblioteca no es tan importante, siempre y cuando todavía ese científico esté recibiendo las revistas en forma física, porque hoy las mejores revistas científicas se reciben también por internet. Así que si ese científico las está recibiendo por vía web porque está ya suscrito a esa revista científica, lo primero que hace es revisar las últimas investigaciones, las revistas científicas. Después pasa a los textos más importantes que se han publicado en una rama particular. Por ejemplo, ahora que estamos en el problema del coronavirus, yo estoy revisando libros de los años 70, porque la gente solo está revisando libros y textos e investigaciones de esta época, de 2018, 2019, quizás 2017 para acá. Pero se han olvidado de buscar las primeras investigaciones que se hicieron formalmente de los virus. Es que los virus no es nuevo. Esto de los virus es bastante reciente, 1918, 1920, 1930 y algo estaban dándose los primeros avances válidos en la investigación sobre virus. Entonces lo primero que uno hace es fundamentarse teóricamente como científico. Pero ¿cómo es la manera más práctica de fundamentarse teóricamente? Pues sencillo, la manera más práctica de fundamentarse teóricamente es estudiar y hacerse de una carrera. Y después que tienes esa carrera como ingeniero, como abogado, porque los abogados también tienen que formalizar investigaciones con base científica para demostrar sus casos. Pasa que aquí en Panamá eso no se cumple, pero bueno, ni modo. ¿Qué podemos hacer? Nada es perfecto. Entonces, tú te preparas, tienes una carrera, te dan una licenciatura, después haces un posgrado, después una maestría, y si puedes lograrlo, un doctorado. Entonces, cada vez que vas a un nivel, tienes que demostrar a través de una tesis formal una investigación. O probar una hipótesis, probar una hipótesis dentro de una teoría. Entonces, para poder hacerlo, hay que fundamentarla teóricamente, esa hipótesis. Bueno, eso parte con prepararte bien. O sea, no es que cualquiera puede ser un científico, cualquier persona puede tener buenas ideas o hacer investigaciones anecdóticas o investigaciones descriptivas, que son acumular datos numéricos. Buenas, que le pueden servir de base para una nueva investigación que ya sería más formal, experimental y todo lo demás, un estudio de caso, etc. Pero entonces, ese concepto elitista de la ciencia, el concepto elitista, el concepto empirista de que toda la ciencia nada más tiene que hacerse en un laboratorio, no es cierto. Porque, ¿cómo te explicas con los que estudian monumentos arqueológicos antiguos que también son científicos? Ellos no están en un laboratorio. ¿Qué hay de los que estudian comportamiento animal? Por ejemplo, el comportamiento de los primates, comportamiento de las ballenas. Ellos no están en laboratorio, están haciendo un trabajo científico, porque están haciendo lo que se llama investigación descriptiva, investigación de campo, de observación de campo en manera descriptiva, para estudiar conductas de animales. Bueno, eso es entre algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes. Luego, veamos dos videos y construyamos entre todos el verdadero concepto de ciencia. Mira mira esta definición, mira este concepto, encontrado ¿dónde? En un diccionario. Mira ¿verdad? Este concepto. Dice, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivamente verificables. La ciencia no es una rama.
La ciencia tiene el conocimiento de todas las disciplinas científicas. No es una rama, no es rama del saber, es el gran conjunto universal de conocimiento científico. Entonces ya partió mal la definición, porque parte como si estuviera definiendo la biología, porque entonces sí yo diría, bueno, rama del saber, si estoy hablando de los conocimientos solo de biología. Dice, sobre una materia determinada que son contenidos mediante la observación y la experimentación. Entonces aquí mezcló dos cosas. Fíjate, sobre una materia determinada es el campo de estudio. Cuando hablo de las ballenas, eso es campo de estudio de la biología. Cuando hablo de los primates, campo de estudio de la biología. Pero si yo digo hacer un estudio de las reliquias arqueológicas de la pirámide de Egipto, entonces eso es rama de la antropología o de la arqueología. Entonces cada disciplina científica tiene su campo de estudio. Entonces esos son los campos de estudio. Así que materia determinada va a estar delimitada por el campo de estudio de la biología, los seres vivos, la botánica, las plantas, la ingeniería, los avances tecnológicos y así sucesivamente. Entonces, observados, obtenidos mediante observación y experimentación. Nos está diciendo que obviamente necesita una metodología científica de comprobación y observación. Dice, la explicación de sus principios y causas y la formulación de verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de conocimientos. Entonces ya la última parte aquí en estas letras de color chocolate, obviamente que está definiendo la necesidad de usar el método científico. Vamos entonces a pasar a esta otra transparencia. Dice, si analizas cuidadosamente verás que no está definiendo ciencia, lo que define es investigación científica básicamente, y define el concepto de una rama, o sea, una disciplina nada más. Veamos los videos y comparemos uno con el otro y obtengamos la correcta definición de la ciencia, que aunque ya se las he dado por adelantado, pero bueno, pues se supone que ustedes la tenían que descubrir. Soy muy, en ese sentido, como que fui muy malo, ¿verdad? Mal constructivista del aprendizaje. Bueno, fallé en esa. Vamos a seguir aquí. En este momento que aparecen los videos es que yo detengo la grabación, anulo la cámara para que la imagen de la cámara no salga en los videos, y posteriormente vuelvo a activarla para seguir la conversación con ustedes. Bienvenidos a Pensamiento Científico. En este curso veremos la evolución, las cualidades y los límites de la ciencia. También veremos cómo podemos utilizarla en nuestra vida cotidiana para beneficio de todos. En esta primera semana veremos una breve historia de la ciencia, cómo es que la humanidad ha ido perfeccionando a través de milenios el pensamiento científico. La ciencia trata de entender al mundo. Ha desarrollado métodos para tratar de distinguir entre distintas explicaciones posibles. Podríamos decir que trata de buscar verdades. Las utilidades de la ciencia son muchísimas. Al entender mejor las cosas, podemos tratar de controlarlas. Además, sus métodos nos permiten evaluar la validez de las ideas. La palabra ciencia viene del latín scientia, que quiere decir conocimiento. Podemos decir que la ciencia trata de la generación, la verificación y la propagación del conocimiento. El objetivo de la ciencia es conocer a nuestro mundo, a nuestro entorno, a nosotros mismos. Y conocer viene del latín cognoscere, que quiere decir también saber. Saber cómo funcionan las cosas, por qué funcionan las cosas y para qué funcionan las cosas. La humanidad desde sus inicios ha tratado de explicarse al mundo, y los primeros intentos que hizo para esto fueron en las mitologías, que todavía se usan. La diferencia entre la ciencia y las mitologías es que la ciencia trata de verificar sus explicaciones y la mitología las da por sentado. La ciencia siempre duda de sí misma, siempre está en constante revisión, nunca va a estar terminada. De esta manera trata de evitar dogmas. Por otra parte, en las mitologías pues se da por sentado las explicaciones que se dan y no hay posibilidad de cambio. Aunque la ciencia tiene muchas ventajas sobre otras maneras de explicarse al mundo, no podemos decir que tenga una verdad absoluta o única sobre los fenómenos. La ciencia no está terminada, y no solo eso. Mientras conocemos más cosas, nos damos cuenta que hay más cosas que desconocemos. El filósofo Edgar Morin ha dado la siguiente descripción de la ciencia.
La ciencia es un cuadrúpedo que camina sobre la pata del empirismo, hecho de datos, experimentación u observación, la pata de la racionalidad, hecha de teorías lógicas, la pata de la verificación y la pata de la imaginación. Esto quiere decir que la ciencia requiere de información del mundo, obtenida a través de instrumentos de observación, de medición, de verificación, de experimentos. También requiere de razonamientos, de lógicas, también de maneras de verificar las ideas, las teorías, las propuestas, y también de creatividad, simplemente para proponer nuevas explicaciones del mundo. Si la ciencia busca la generación del conocimiento, ¿para qué nos puede servir este conocimiento? Bueno, podemos decir que la ignorancia es lo opuesto al conocimiento. Y también podemos decir que la ignorancia es la causa principal del sufrimiento. ¿Por qué? Si no nos damos cuenta, no sabemos cómo funcionan las cosas, pues nos vamos a lastimar y vamos a lastimar a los demás simplemente porque no podemos hacer nada por evitarlo. Es gracias a la ignorancia que puede existir la violencia y la ira, los celos, la envidia, simplemente porque no nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas y cómo podemos hacer cosas para evitarlo. Al entendernos mejor a nosotros y entender mejor a nuestro mundo, podemos evitar conflictos y sufrimientos. La ciencia no solo nos va a ayudar para llegar más rápido a nuestro destino o para ganar una guerra. En general, la ciencia nos puede ayudar a alcanzar la felicidad humana. No es por nada que tradicionalmente se asocie a la ignorancia con la oscuridad, que nos da miedo, y a conocimiento con luz, que nos libera de la ignorancia. Aunque históricamente estaban separadas y aún siguen íntimamente relacionadas, es muy útil distinguir a la ciencia de otras disciplinas. La filosofía trata del estudio del pensamiento, trata de estudiar cómo es que podemos conocer y cómo pensamos. Por lo tanto, está muy ligada a la ciencia. De hecho, todos los filósofos deberían de estudiar ciencia y todos los científicos deberían de estudiar un poco de filosofía. De igual manera, la tecnología está muy ligada a la ciencia. La tecnología trata de la aplicación del conocimiento para un fin en particular. Las religiones han tratado de explicar al mundo desde la antigüedad, pero también tratan de espiritualidad. Veremos un poco más en detalle la relación y las diferencias entre ciencia y religión en la última semana. En este primer video vimos las propiedades generales de la ciencia. Vimos que la ciencia trata de la generación, la verificación y la propagación del conocimiento. La ciencia se basa en la experimentación y la observación, en el razonamiento, en la lógica, en la verificación y también en la imaginación. En los próximos videos veremos una breve historia de la ciencia, cómo a través de los siglos la humanidad ha ido mejorando los métodos para la generación, la propagación y la verificación del conocimiento. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico, los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo, hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley.
Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1.000.000 de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado. Caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is, if it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía nadie ha hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? ¿Qué pensáis sobre ello? Dejadme vuestras ideas en los comentarios abajo. Y si queréis más vídeos sobre ciencia, no dudéis en suscribiros. Y gracias por vernos. Bueno chicos, ya vieron el video, ambos videos, estuvo muy bien documentados. Vamos a considerar entonces, tal como le dice la transparencia, vamos a poner el marcador láser, porque acuérdense que mi cursor no se ve, pero este marcador láser sí se ve. Consideremos el aporte de cada uno de los videos. Simplemente la ciencia no es más que el primero. Dejo claro que la ciencia no es más que ese conocimiento de universos comprobados. Y se dan cuenta que no habló de instrumentos, no habló de ramas científicas, no dijo nada de los animales, ni las plantas, ni de la economía, ni de las momias de Egipto, nada de esas cosas. Porque realmente eso es la definición sencilla de la ciencia. Simplemente el gran universo de conocimientos comprobados. Vamos a la próxima. Entonces, el segundo video, sin embargo, está más orientado a que definió todo lo que es el método científico, cómo se aplica, de una manera muy sencilla, por cierto, y siempre con la receta de observación, experimentación y los otros pasos que hasta a mí se me olvida esa checherera, porque le voy a decir que eso enseñar el método científico de esa manera, como con esos 5 pasos, esa receta, es como enseñar ciencia con recetas de cocina. Y no se trata de un método tan simple. Miren en lo que ha costado demostrar si las vacunas que se están experimentando a nivel mundial funcionan o no. Igual, lo que se está experimentando para demostrar si un medicamento funciona o no funciona. No se puede pretender, esos médicos que andan por ahí diciendo que la sopita de qué sé yo, de pollo, de patita de pollo con echarle 2, 3, 4 gotas de limón y después te la tomas en ayuna y eso te va a servir. Bueno, aunque se tomaran esa sopita o no se la tomaran, 80 de cada 100 personas va a superar la enfermedad. Incluso más o menos 2%, de 2 al 4% ya se sabe, antes no se sabía, pero ahora se sabe que creo que es el 2 o 14%, algo así, no recuerdo el dato exactamente, son asintomáticos. O sea, gente que anda por la calle con el virus, regándolo por todas partes y ni siquiera estornuda, que es lo más triste. Bueno, si yo quisiera, como científico, nosotros quisiéramos demostrar que un medicamento funciona o no,
tú tienes que reunir por lo menos 1.000 a 5.000 personas. Eso se llama método de barrido. Tú agarras de 1.000 a 5.000 personas, porque son estudios bien costosos por eso, porque tienen una rigurosidad de data muy estricta, pero la población que se estudia es muy grande. No es como los métodos experimentales que agarras a 25 personas y le aplicas todas estas cuestiones. Entonces ese método de barrido, tú agarras esos 1.000 a 5.000 pacientes que estén básicamente recién contagiados, que no tengan más de 3 días de contagio, porque si no, no te sirve el experimento. Entonces tú le vas dando el medicamento a los 1.000, 2.000, 3.000, la cantidad que use, pero por lo menos tiene que ser de 1.000 en adelante. Vas tomando toda la data de todo lo que el medicamento le provoca, bueno o malo, porque el mismo medicamento, si es nuevo y se está experimentando, puede crear efectos secundarios. En este caso, el medicamento, para decir que es útil, tiene que bajarle los síntomas a aquellos que tienen síntomas leves, todavía disminuírselo más y hacer que el tiempo que tardaban en quitársele los síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, diarrea, que son los síntomas que padecen las personas con síntomas leves, fiebre, dolor de cabeza, dolor en la espalda, dolor muscular a la altura de los pulmones, algunos otros síntomas leves, esos son los más comunes. Un fuerte dolor en la espalda a nivel de los pulmones, la fiebre, el dolor de cabeza que es casi como una jaqueca, etc. Entonces, el medicamento tiene que demostrar la disminución de esos síntomas en las personas de síntomas leves y además tiene que demostrar que esos síntomas se reducen en el tiempo. Y a los que tienen síntomas de síntomas moderado a grave, tiene que demostrar que disminuye la cantidad disminuye los síntomas en estos pacientes de moderado a grave, y aparte de eso, demostrar que el medicamento redujo la cantidad de pacientes que pasaron de grave a crítico, es decir, ese que terminan en un cuarto de cuidado intensivo. Toda esa faceta, y eso se hace en estudios de barrido, eso no se hace con 25 personitas o un médico que le está dando, qué sé yo, Taxin efervescente o le está dando Virogrip o cualquiera de esas cosas a los pacientes. Eso es puro cuento. Así que vámonos con lo que la ciencia exige, que es rigurosidad en la investigación. Entonces, así como ves, se definió más que todo los pasos del método científico, y al inicio del video él dice: la ciencia no es más que una disciplina que usa el método científico. Claro, la biología, la medicina, la farmacología, la antropología, la sociología, la psicología, la economía, todas necesitan usar método científico, o que su método esté fundamentado en esos pasos rigurosos, esos 5 pasos rigurosos que se establecieron como método científico, que lo estableció Galileo Galilei. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo ciencia e investigación científica. La primera le genera conocimientos comprobados a la segunda, para que a su vez pueda generar nuevas investigaciones que aumenten el universo de conocimientos comprobados. O sea que la primera, es decir, la ciencia, le genera conocimiento comprobado a la segunda, la investigación científica, pero a su vez la investigación científica ahora, con esos conocimientos que han sido comprobados, se reutilizan para crear entonces nuevas investigaciones y comprobar nuevos conocimientos, y así va aumentando entonces el caudal universal de la ciencia. Que te quede claro que la ciencia es simplemente todo ese universo de conocimiento comprobado a través o mediante la investigación científica, que emplea el método científico para probar nuevo conocimiento o demostrar que el conocimiento actual no es válido. Por eso es que en este asunto de la pandemia mucha gente se tira para atrás, porque un doctor por ahí se dispara por poner un artículo, y no en cualquier revista. Déjeme decirle que no es cualquier revista en la que están publicando, porque la revista de importancia a nivel internacional
han publicado informes y han publicado investigaciones que han tenido que tirarse para atrás porque no es lo correcto, no ha tenido la rigurosidad científica para demostrar que lo que dicen haber demostrado es un hecho. Bueno, gracias por la atención, por compartir conmigo este espacio. Nos vamos a ver en la próxima clase virtual. Recuerda, esta es la clase virtual correspondiente al 14 al 10, del 14 al 18 del 10 al 14 de agosto, 10 al 14 de agosto. Y igual te voy a dejar el quiz de asistencia, pero te voy a dejar una tarea, ya te lo había explicado anteriormente, te voy a dejar una tarea, a cada uno de ustedes le voy a dejar una tarea con la aplicación de tarea que tiene la plataforma, en la cual te voy a dejar la opción de devolver la tarea por carga de archivo. Así que tú me vas a tomar la foto de tu dibujo y me la devuelves. Bien, ese trabajo ya no va a entrar en la parte de apreciación, que es la parte de apreciación que tiene que ver con los módulos. Va a entrar en el otro porcentaje de la apreciación que tiene que ver con lo que llamamos ver o mirar los cuadernillos los contenidos de los cuadernillos, que nosotros vamos a mirar algo de ahí de esos cuadernillos de Meduca para ir haciendo algunas actividades que hay ahí, tal como lo está recomendando el Ministerio de Educación. Entonces, nos vemos, chicos, y será hasta la próxima clase virtual asincrónica con ustedes. Nos vemos. Chao.